Durante siglos, millones de personas han leído los evangelios del Nuevo Testamento, creyendo que contienen la historia completa sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero lo que muchos no saben es que, en los primeros siglos del cristianismo, circularon decenas de textos diferentes que contaban historias muy distintas. Algunos de esos textos fueron aceptados, otros fueron rechazados, y algunos simplemente desaparecieron de la historia. Uno de los más extraños, misteriosos y fascinantes es el llamado Evangelio de Pedro, un texto antiguo que presenta una versión sorprendente de los últimos momentos de Jesús, y una escena de la resurrección que nunca aparece en la Biblia. Una escena en la que, según el relato, una cruz sale caminando de la tumba y responde a una voz desde el cielo. Pero antes de llegar a ese momento impactante, debemos retroceder casi 2000 años. ¿De dónde viene realmente este evangelio? ¿Quién lo escribió? ¿Y por qué terminó fuera del canon bíblico? El Evangelio de Pedro es un texto apócrifo que los estudiosos creen que fue escrito aproximadamente entre los años 120 y 150 después de Cristo, probablemente en alguna comunidad cristiana del Mediterráneo oriental. Aunque el texto se atribuye al apóstol Pedro, la mayoría de los historiadores coinciden en que no fue escrito por él. En los primeros siglos del cristianismo, era común que los autores utilizaran el nombre de figuras importantes para dar autoridad a sus escritos. Durante mucho tiempo se creyó que este evangelio se había perdido para siempre. Pero en 1886, un arqueólogo francés llamado Urbain Bourriant realizó un descubrimiento inesperado en Egipto. En una antigua tumba cerca de la ciudad de Ashimim, encontró un manuscrito griego que contenía varios textos antiguos. Entre ellos, apareció un fragmento que relataba la pasión y la resurrección de Jesús, de una manera muy diferente a lo que conocemos hoy. Ese manuscrito resultó ser parte del Evangelio de Pedro, aunque el texto estaba incompleto. Lo que sobrevivió fue suficiente para sorprender a los investigadores, porque el relato cambia varios elementos clave de la historia tradicional. Por ejemplo, en este evangelio, Poncio Pilato aparece casi completamente libre de culpa en la condena de Jesús. La responsabilidad se coloca principalmente en las autoridades judías. Este detalle es importante porque muestra cómo algunas comunidades cristianas antiguas reinterpretaron los acontecimientos históricos para adaptarlos a sus propias tensiones políticas y religiosas. Pero lo verdaderamente sorprendente aparece en la descripción de la resurrección. En los evangelios del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús nunca se describe directamente. Los textos hablan del sepulcro vacío y de las apariciones posteriores, pero nadie presencia el momento exacto en que Jesús sale de la tumba. El Evangelio de Pedro, en cambio, sí lo describe, y lo hace de una forma absolutamente extraordinaria. Según el relato, varios soldados romanos estaban vigilando la tumba durante la noche para evitar que alguien robara el cuerpo. De repente, el cielo se abre, una luz desciende sobre el sepulcro, y dos figuras gigantescas bajan del cielo y entran en la tumba. Los soldados observan aterrorizados. Momentos después, las figuras salen nuevamente, sosteniendo a Jesús. Pero aquí ocurre algo aún más extraño. El texto describe que los dos seres que acompañan a Jesús eran tan altos que sus cabezas llegaban hasta el cielo. Jesús, en cambio, era aún más grande. Su cabeza sobrepasaba los cielos y detrás de ellos salía también la cruz en la que había sido crucificado. Ansían la cruz encaminando, como si tuviera vida propia. Entonces, según el relato, una voz poderosa se escucha desde el cielo y pregunta: ¿has predicado a los que duermen? Y la cruz responde en sí. Esta escena ha desconcertado a historiadores, teólogos y estudiosos durante más de un siglo. ¿Qué significa realmente? ¿Es un símbolo, una visión mística o una tradición antigua que nunca llegó a formar parte del cristianismo oficial? Lo cierto es que este tipo de narración refleja una forma de cristianismo mucho más simbólica y visionaria que la que terminaría imponiéndose en la iglesia. Pero el Evangelio de Pedro ya era conocido mucho antes de su descubrimiento en Egipto. En el siglo II, un obispo llamado Serapión de Antioquía escribió sobre este texto después de que algunas comunidades cristianas comenzaran a leerlo en sus reuniones. Al principio, Serapión pensó que el evangelio podía ser aceptable, pero después de estudiarlo con más detalle, cambió de opinión. En sus escritos, advirtió que el texto contenía ideas asociadas con un movimiento considerado problemático en aquella época. Los docetistas creían que Jesús no había sufrido físicamente en la cruz, sino que su cuerpo era solo una apariencia. Y en el Evangelio de Pedro hay una frase que parece reflejar esa idea. En el momento de la crucifixión, Jesús dice: "A mi poder me has abandonado", después de pronunciar esas palabras. El texto afirma que Jesús fue asumido, como si su esencia divina se hubiera separado de su cuerpo.
Para algunos líderes cristianos, esta interpretación era inaceptable. El cristianismo que comenzaba a consolidarse insistía en que Jesús había sufrido y muerto realmente como ser humano. Aceptar lo contrario podía cambiar completamente el significado de la crucifixión. Por esa razón, textos como el Evangelio de Pedro fueron rechazados poco a poco por las autoridades eclesiásticas. Durante los siglos siguientes, el proceso de formación del canon bíblico fue dejando fuera muchos de estos escritos. Solo 4 evangelios fueron finalmente aceptados como oficiales a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los demás fueron etiquetados como apócrifos. Algunos sobrevivieron escondidos en bibliotecas antiguas, otros se perdieron y algunos, como el Evangelio de Pedro, permanecieron ocultos durante siglos. Pero su redescubrimiento nos recuerda algo muy importante. El cristianismo primitivo no era un movimiento uniforme, era un mosaico de comunidades, ideas, interpretaciones y tradiciones diferentes. Cada grupo tenía su propia forma de entender la figura de Jesús, en sus propias historias, en sus propios textos. Entonces surge una pregunta inevitable. Si hubieran sobrevivido otros evangelios, si otros textos hubieran sido aceptados, ¿sería diferente el cristianismo que conocemos hoy? ¿Podría haber existido una Biblia distinta? Y más inquietante aún, ¿cuántas otras historias sobre los orígenes de esta fe se perdieron con el paso del tiempo? El Evangelio de Pedro no solo es un documento antiguo, es una ventana hacia un momento en la historia donde el mensaje de Jesús todavía estaba siendo interpretado, debatido y transformado por distintas comunidades. Un tiempo donde la historia aún no estaba completamente escrita. Quizás por eso estos textos siguen despertando tanta curiosidad hoy, porque nos recuerdan que la historia que conocemos no siempre es la única que existió, y que, en algún lugar del pasado, pueden haber quedado voces, relatos y visiones que aún esperan ser redescubiertos. La pregunta es, ¿estamos realmente preparados para escucharlos? Bienvenido nuevamente a El Verbo Oculto, donde exploramos los textos olvidados, las historias ocultas y los misterios que el tiempo casi logra borrar.